Buenos días, profe. Hola, buenos días, señorita. Por favor, Buenos vamos días, a activar. profe. Buenos días, Susana. Vamos activando sus cámaras, por favor. Acuérdense de que estamos en clase. Hagan de cuenta que estamos en el aula de clase y entonces debemos estar con las cámaras siempre activas. Buenos Gracias. días. Buenos días, buenos días. Señorita Paula Valencia, buenos días. Hola, Buenos, Laura, Buenos días, profe. Rosaura, Catalina, Andrea. Lady Gómez, no te veo. Profe, no sé si soy yo, Hola. pero se te escucha bajito. Buenos días, profe. Espérate a ver cómo está el volumen acá un instante. ¿Me escuchan bien? Sí, ok, bien, listo. Señorita Valerie, buenos días. Jamie, Ana María, señorita monitora Caterín, tu cámara, por favor. Sebastián, Elizabeth, Dani, Mancera Muñoz, Mariana. Muy bien. Permítame un instante, por favor. Dame un segundo. Estoy Buen aquí. día, profe. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. Buenos días. Gracias, profe. Bien. Bueno, dame un instante. Daniela, tu cámara. Claudia Martínez, tu cámara, por favor. Mancera, no veo sino el techo tuyo. Hola, Angie Lorena, buenos días. Hola, profe, buen día. Claudia Martínez, tu cámara. Andrea Díaz, Lidiana, Ya, profe, David. dame un Aquí minuto. estoy aquí. Ok, aquí. Si hay como un programa así, ¿no? Ellos están aquí. David Díaz, Salomé González, Stephanie, no las veo. Catherine Murillo, segunda vez que le digo a la señorita Catherine Murillo. Bueno, Momento, profe, yo. ok, gracias.
Bien, ok. Mm, Vamos a comenzar. Entonces, nuestro tema de esta mañana, en el día de hoy, creería yo que sí nos termina afectando un poco en nuestro estado de ánimo, eh, lo que nosotros podemos estar observando alrededor de nosotros. Si ustedes miran alrededor de ustedes donde están en estos instantes, puede generarle a ustedes una serie de respuestas emocionales, buenas, regulares o malas, ¿sí? Con respecto precisamente a ese espacio, ¿sí? Todo espacio en nosotros, de manera individual, genera una serie de reacciones. Eso implica la, el tema de hoy, del espacio urbano, del espacio medioambiental, del espacio de una ciudad grande como lo es Bogotá, de lo que es la jungla de asfalto, de los componentes culturales, eh, de lo social, de lo estético, y toda esa influencia que tiene con respecto a nuestra percepción, a una percepción que de pronto puede ser estética o una percepción que puede ser negativa. Si nosotros nos remitimos un poco al centro de Bogotá, seguramente en algunos momentos hemos estado allá y la percepción que tenemos de San Victorino, de la Plaza de Bolívar, de lo que antes era el Cartucho, de lo que es ahora el Bronx, ¿no? Todos estos espacios, ¿sí? De de una ciudad que ha venido evolucionando para bien o para mal, o que se ha venido deteriorando. Y ahí se mantiene posiblemente lo estético o no. ¿Ven? Mm, si nos vamos un poco, o bueno, bien atrás en el tiempo, ustedes saben de que lo que era el centro, estoy hablando de unos 60 años hacia atrás, obviamente no habíamos nacido nosotros, pero el lugar más representativo de la capital de Colombia, el lugar más elegante, donde estaba la crema innata de Bogotá, estaba precisamente pues, en lo que es ahora el centro, ¿sí? Entonces, toda esa, eh, toda esa historia de una ciudad que ha venido creciendo. Yo me acuerdo que cuando en esa época, uno recién nacido, pequeño, eh, decían, tenemos que ir a Soacha. Y eso era un paseo, prácticamente un paseo de olla. Si teníamos que ir a Fontibón, ¿sí? Lo que en esa época alcanzase a existir, ¿no? Entonces, realmente todo ese potencial de lo que nos brinda el tema de la percepción social, de la estética del espacio público urbano, que es el artículo que teníamos para hoy, de una sociedad contemporánea, ¿sí? Entonces, bajo esos parámetros, nosotros como personas, como seres humanos, tendemos a sentirnos pues como incómodos o a sentirnos bien eh, en el espacio en donde estamos, ¿sí? A nosotros no nos gustaría vivir en un inquilinato en hacinamiento, ¿sí? Y eso es algo complejo. Uno realmente lo que está determinando allí es cómo esto me impacta socialmente, cómo me impacta emocionalmente, ¿sí? Pongámonos un poco en el Buenos días. contexto de Hola, buenos días.
pongámonos un contexto en cómo vive la gente que está privada de la libertad. ¿Cuál será esa percepción que tienen ellos? Si nosotros desde afuera, pues obviamente no queremos tener que pisar, no quisiéramos pisar una prisión, una penitenciaría como internos, como privados de la libertad, pues de pronto yo he tenido la posibilidad de estar en diferentes eh, espacios como estos. Cuando yo hice mi práctica clínica, tuve la oportunidad de trabajar con los guardianes de la prisión o de las diferentes prisiones de aquí de Bogotá, el Buen Pastor, la Picota, la Modelo, la cárcel distrital. Entonces, claro, es una condición bastante incómoda, una condición, pues a nadie le gusta que lo priven de su libertad, pero pues si las cosas que uno haga o deje de hacer o actúe mal le generan ese tipo de sanciones, pues tiene que vivenciar ese tipo de experiencias, ¿sí? Entonces, fíjense que estamos en un mundo en donde la percepción de donde estamos nos puede generar o está relacionado con el estado emocional, ¿sí? ¿Cómo es esa estética, ¿sí? De lo que era Bogotá hace unos 60 años, ¿sí? Y cómo se fue, pues tristemente, deteriorando con el crecimiento y la evolución de la ciudad. Esa, esa condición, pues porque para nadie es un secreto que ahorita ese lugar que llamamos ahorita San Victorino, que está cerca de la Plaza de Bolívar, que algunos espacios guardan pues esa, mm, esa sensación colonial, ¿sí? Esa percepción colonial, pues lo utilizan. Si ustedes van al centro, al Chorro de Quevedo, si ustedes van al centro, a la Candelaria, son espacios que inclusive hay una serie de restaurantes que son bastante eh, costosos en sus productos alimenticios, ¿sí? Pero ¿en dónde están ubicados? En sectores que realmente alrededor puede existir personas bajo unas condiciones sociales y económicas muy negativas, ¿ven? Entonces, lo que tiene que ver con la sociedad, con la percepción, tienen unas características importantes, ¿sí? Esas características son las que vamos a tratar de analizar en nuestra clase de hoy, ¿sí? Con respecto a las características individuales. ¿Cuál es la percepción que yo, Javier Florian, tengo con respecto a ciertos espacios públicos? ¿Sí? ¿Cuál es cuál es mi imaginario? ¿Cuál es mi interpretación? ¿O en qué se basa mi interpretación? ¿A partir de qué? Entonces estamos hablando precisamente de lo que tiene que ver con la percepción social. ¿Cómo interpretamos? ¿Cómo le damos sentido a la información que entra por nuestros sentidos? Tanto auditivo como visual, como olfativo o como táctil. ¿Ven? Entonces, todo eso tiene que ver con el individuo, todo eso tiene que ver con la sociedad, con el cambio de una sociedad antigua y una sociedad contemporánea actual, ¿sí? Entonces, miremos un poco esas características que nosotros podemos estar entendiendo en nuestro entorno social y cómo la interpretamos. Dentro de esas características individuales, eh, seguramente ustedes han escuchado la palabra estereotipos, seguramente la hemos escuchado. ¿Alguien me podría colaborar con una definición de estereotipos? ¿Quién me dice qué entendemos por estereotipos? Si quieren, miren una definición ahí en Google. Miren qué es estereotipo, por favor. Alguien que me colabore, por favor. Los estereotipos no son como los preconceptos que tenemos sobre algo, como por ejemplo
no sé, que las niñas solo debemos usar rosado, que los niños solo deben usar azul. Sí, como Ujú. esas definiciones así que nos Sí, de categoricen. acuerdo. Exactamente, ahí utilizaste una palabra clave que es la categorización, ¿sí? Precisamente esos estereotipos es lo que nosotros consideramos debe existir en tal persona, ¿sí? Mucho tiempo atrás era muy raro que uno existiese, perdón, que uno viese a una mujer manejando Transmilenio, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque el estereotipo con respecto a la mujer no está para ese tipo de labores de conductora de Transmilenio. Hoy vemos señoritas, señoras manejando Transmilenio, manejando el SIB, conduciendo Dice taxis. que perdón, profe, dice que los estereotipos pueden basarse en factores como la raza, el género, la edad, la nacionalidad, la religión y la orientación sexual. Ok, entonces cuando nosotros hablamos de esos estereotipos son creencias anticipadas con respecto a lo que esperamos cómo se comporte una persona. Yo espero que una mujer se comporte de una manera delicada, que sea femenina eh, y que pues no actúe de una manera diferente a como actúa una mujer. Porque ese es el estereotipo que la sociedad nos ha inculcado con el paso de los años. Aunque pues ustedes lo saben que las cosas han cambiado de una manera fuerte, ¿sí? Si le agregamos una variable más a este tema, dentro de los, las exigencias, es que no sé si llamarlo exigencias, la parte de la vestimenta, ¿sí? Lo hablábamos nosotros en estos días con respecto a las mujeres árabes o musulmanes que no pueden mostrar su rostro, ¿sí? Y cómo con el transcurrir de los años, de los tiempos, ahora las mujeres son mucho más dadas en diferentes lugares del mundo a vestirse de una manera mucho más abierta, mucho más libre, ¿sí? De acuerdo a un gusto, de acuerdo a una moda. Entonces, todo eso lleva a que la persona tenga la posibilidad, las mujeres en este caso, tengan la posibilidad de, de, de seguir una, una normatividad, una exigencia de la moda, porque pues ustedes saben, todos sabemos de que la influencia social, la influencia en los medios de comunicación, hacen de que queramos entonces vestirnos como, no sé, en el caso de las señoritas, tendrán entonces una modelo de referencia para poderla seguir. ¿Ven? Entonces, eso hace que los estereotipos, como esas creencias, sobre la persona o un grupo de personas, ¿sí? Sin el ánimo de molestar a nadie, eh, por decir algo, las personas que son de la costa, los costeños, vuelvo y digo, sin el ánimo de ofender, pues tienen ciertos tipos de estereotipos, ¿sí? Igual también con respecto a su vestimenta, a su forma de vestir, a su forma de actuar, a ser un poco eh, extrovertidos, dicharacheros, o sea, tienen una forma de ser. Entonces ellos, el grupo de personas que crecen, que nacen, crecen y se desarrollan eh, como personas en esos contextos sociales, culturales como la costa, Cartagena, Barranquilla, inclusive el mismo lenguaje los caracteriza, ¿sí? Porque ellos hablan de una manera muy rápida que solamente ellos lo entienden y hacen una serie de manejos del lenguaje con sus contracciones, con sus modismos, con todo lo que tiene que ver con el lenguaje de la costa, los identifica. Esos son estereotipos, creencias de que, y la creencia que algunas veces se tiene es de que los costeños son bastante recostados, ¿sí? ¿Sí? Eso genera un inconsciente colectivo de que eso es así. ¿Por qué? Pues porque eso es lo que nos ha demandado, pues, como la sociedad de cómo es el comportamiento de ellos, que si yo estoy al lado de mis vecinos son costeños, entonces seguramente voy a tener que escuchar vallenato venteado todos los días, todas las noches.
y rumba todos los fines de semana. Entonces, ese apartamento, esa casa, va a estar siempre los fines de semana en rumba. Son estereotipos. ¿Ven? Los estereotipos de la gente de la costa es precisamente eso. ¿Ven? Que son ciudadanos, que se comportan de tal manera de acuerdo a donde ellos están. ¿Ven? Entonces, esas son las creencias y las generalizaciones sobre ese grupo de personas, ¿sí? Que pueden influir en cómo nosotros los percibimos y cómo entre ellos se perciben. De hecho, pues ellos tienden a unirse, a integrarse de una manera que solamente ellos lo entienden. ¿Ven? Ese es el ejemplo, un ejemplo clarísimo, ¿sí? Pero pues también hay otros contextos culturales como los paisas, como los bayunos, como los bogotanos, como los nariñenses, ¿sí? Todos ellos tienen una serie de comportamientos, los boyacenses, ¿ven? Entonces, esperamos, o el estereotipo es, por ejemplo, que si estamos en una familia boyacense, es que son supremamente amplios en lo que tiene que ver con la comida, ¿sí? Dependiendo de qué, de las experiencias que yo haya tenido con ese grupo de personas, porque eso también depende mucho de eso, las experiencias previas, de cómo yo tengo esa convivencia buena, regular o mala de estar con estas personas, ¿sí? Fíjense lo que está pasando ahorita con, con todo este tema de la migración de venezolanos a diferentes países, ¿ven? Y Colombia no está lejos de esa realidad. Y siguen llegando venezolanos a nuestro país. Eh, Tenemos que ser también conscientes de que los venezolanos eh, son personas que les tocó salir de su país por la situación política, por la situación económica, por la situación social, por el régimen que hay allá, ¿ven? Hay personas supremamente buenas, hay personas muy trabajadoras, hay personas que son muy dados a ser juiciosos. En la universidad misma hay una gran cantidad de gente venezolana estudiando y trabajando, ¿sí? Allá en la universidad hay secretarias venezolanas y la verdad son muy juiciosas, ¿sí? Entonces encontramos que de acuerdo a lo que se está viviendo, uno tiene cierto tipo de conocimiento de acuerdo, vuelvo y digo, a las experiencias previas, porque a mí me pueden cambiar como esa creencia con respecto a los venezolanos, con respecto a los costeños, a los paisas, ¿no? De acuerdo a mi propia experiencia, pero me la pueden cambiar, ¿sí? Entonces, si yo tengo, y en alguna etapa de mi vida yo estuve viviendo en Orlando, pues en esa época ya había gente venezolana trabajando allá eh, en Estados Unidos, y la verdad, donde yo estuve trabajando allá, realmente el lenguaje que ellos utilizan es bastante fuerte, la manera como ellos se expresan, o sea, tanto los hombres con las mujeres con los hombres, entre ellas, era algo de no creer, ¿ven? Entonces, uno empezaba de acuerdo a esas experiencias individuales a tener ese tipo de, de, de interpretación. Oiga, esto horrible que esto esté pasando, que se comportan de esa manera, ¿ven? Entonces realmente, pues dentro de esas creencias de los estereotipos y dentro de esas experiencias previas, las vivencias que nosotros estamos teniendo, las vivencias personales, nos pueden a nosotros moldear con respecto a la forma de percibir, con respecto a la manera como nosotros juzgamos a los demás. Por el contrario, si a mí me va bien con cada una de estas personas que yo estoy mencionando, con este tipo de personas, de grupos, de cultura, seguramente mi percepción es diferente, es buena, ¿sí? ¿Sí? De acuerdo a mi propia experiencia, de acuerdo a lo que yo he vivido, a lo que yo he sentido, porque me ha ido bien, ¿no? Yo tengo un grupo de amigos costeños que realmente son muy colaboradores, nos ayudamos mutuamente, nos apoyamos, nos
no son recostados, no son holgazanes, ¿sí? Son gente trabajadora. Ah, bueno, obviamente toda regla tiene su excepción. Entonces ahí vemos nosotros todo ese tema de las características individuales con respecto a lo que estamos hablando de la percepción social. Estamos incluyendo, recuerden, el tema de la percepción social, una percepción social que está relacionada o que lleva al tema de cómo es que nosotros percibimos dónde estamos, en el contexto, en lo social, en el espacio geográfico, ¿sí? Y cómo ha venido cambiando. Si nosotros nos vamos al pasado, recuerden, por favor, que las cosas han evolucionado. Yo me acuerdo muchísimo, eh, no sé si algunos de los que están con nosotros, que estamos ahorita en el aula virtual, se acuerdan de la troncal de la Caracas. ¿La vivieron o soy el único? Claro, sí, profe. La troncal de la Caracas. Pues yo sé que Sí. todos ustedes, la mayoría son personas supremamente jóvenes. Les estoy hablando, les estoy hablando de 1993 hacia atrás, ¿sí? Creo que algunos de ustedes ni siquiera habían nacido, digo yo, ¿sí? Entonces, Bogotá y la troncal de la Caracas era un sistema de transporte en donde realmente creo que fue en la alcaldía de Pastrana que se creó la troncal de la Caracas, pero eso fue algo supremamente maluco. O sea, allá había muchísima contaminación visual, muchísima contaminación auditiva, muchísima contaminación con químicos, porque es que todos los buses, y no había control de todo este tema del monóxido y todos esos gases que expulsaban los carros, los buses, que no tenían control. Entonces eso, Bogotá estaba lleno de una contaminación. De hecho, de hecho, el aire que nosotros respirábamos en esa época estaba generando unos problemas en el organismo, en el cuerpo, cancerígeno, ¿sí? Porque realmente la contaminación era bárbara, ¿sí? Entonces era algo que realmente estaba afectando, ¿sí? Entonces había mucha, bueno, la hay todavía, la inseguridad, ¿sí? Pero era una situación que la verdad la gente no lo podía, pues, como asumir. Entonces, son esas condiciones que uno dice cómo las cosas han cambiado, cómo han evolucionado para bien o para mal, ¿sí? Porque se pierden algunas cosas, se ganan en otras, eh, y la percepción de nosotros como ciudadanos, de acuerdo a lo que vivimos, vuelvo y digo, pues está allí como permitiéndonos una interpretación. Entonces recuerden que estamos hablando un poco del entorno social, de la percepción de las personas, ¿sí? Y estamos analizando unas características individuales como los estereotipos, como las experiencias previas, y le podemos agregar también el tema de los prejuicios, ¿sí? Que está muy de la mano de los estereotipos. El estereotipo, como lo decíamos nosotros, es las creencias con respecto a un grupo de personas o personas. Lo que esperamos de que haga alguien eh, por ser como es, por ser sacerdote, por ejemplo, por ser militar, por ser docente, por ser estudiante. Entonces, los estereotipos están relacionados precisamente de cómo creo yo que debe comportarse esa persona o esas personas o ese número de personas que acabo yo de mencionar. Esos son los estereotipos. Pero también estamos hablando de los prejuicios, ¿sí? Eh, y como su nombre lo indica, es algo que antecede al juicio, el prejuicio, ¿sí? Los juicios de valor a priori con respecto a algo o a alguien, ¿sí? Entonces le generamos cierto tipo de prejuicio a cierto tipo de personas. También
Los prejuicios por lo general no son positivos. Los prejuicios tienden a ser actitudes negativas hacia un grupo social, ¿sí? Eh, entonces, volvemos a hablar del tema de lo que son los venezolanos, de los que son los costeños, de las diferentes localidades o regiones de nuestro país, ¿sí? ¿Ven? Entonces, realmente esas actitudes negativas con respecto a estas personas van a estar matizadas, vuelvo y digo, por las experiencias que yo he tenido, ¿sí? Esas vivencias que uno tiene como persona que hacen que de pronto se moldeen, porque yo puedo tener a mí constantemente me decían, no, es que los costeños son muy difíciles, los costeños no son deshonestos, los costeños, pues, tantas cosas. Pero resulta que yo conocí personas de la costa y que son supremamente respetuosos, caballerosos, eh, son colaboradores, son transparentes. Entonces, de acuerdo a esa experiencia, se moldea mi forma de percibir y mi forma de juzgar a otros, ¿sí? Porque pues es muy fácil juzgar, ¿sí? Es muy fácil de acuerdo a lo que yo estoy observando, lo que hablábamos también nosotros en clase, ¿qué hacemos cuando nosotros vemos un habitante de calle? ¿Bien? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Tendemos siempre a juzgar. ¿Por qué? Porque nos da miedo. Una de las cosas es que nos da miedo cuando estamos, o se nos está acercando una persona habitante de calle. Nos da miedo. Entonces, realmente, todas esas condiciones están relacionadas con nuestra interpretación social, con nuestra percepción social, con lo que realmente eh, estamos viviendo. Antes era, mucho tiempo atrás, eh, menos visto, pues toda la miseria que de pronto se está viendo ahora. Entonces, las cosas con respecto a los espacios, eh, digamos que había un poco más de verde, había un poco más de naturaleza. Esa zona verde es un concepto realmente, si nosotros lo queremos asociar, es un concepto muy positivo, es un concepto muy funcional y está relacionado muchísimo con el concepto arquitectónico, urbanístico, de lo que realmente estamos queriendo, o sea, estamos tratando de salvar a una sociedad. Pero lo que hace la humanidad, lo que hacen las grandes constructoras es construir para arriba edificios de 15 pisos, de 20 pisos, ¿ven? De hecho, una de la normatividad que coloca el medio ambiente o el Ministerio de Medio Ambiente es de que, se tiene que preservar espacios verdes, unas zonas verdes, como ese concepto positivista, como ese concepto funcional, ¿sí? Y aquí lo podemos ver. Nosotros tenemos zonas muy interesantes, muy bonitas, zonas verdes, y que eso impacta en nuestro estado emocional. Eso impacta en nuestro concepto de nuestra percepción, ¿sí? Nosotros podemos estar pegados al techo precisamente por el alto nivel de estrés, por el alto nivel de contaminación auditiva y visual, ¿ven? Porque es que mi entorno social o mi entorno ambiental está muy contaminado. O sea, no tengo un espacio público, no tengo una zona verde a donde llegar. ¿Ven? Esa sociedad contemporánea ha tenido, pues, como un cambio muy brusco, muy radical en ese común denominador que se reconoce como el espacio público, ¿sí? Entonces, tenemos zonas muy bonitas, zonas verdes, pero también tenemos unos espacios bastante olvidados por los gobiernos y deteriorados, ¿sí? Que realmente pues, genera una sensación de incomodidad. Creo que fue en el gobierno de Garzón, de la alcaldía de, no Jaime Garzón, no recuerdo el nombre de este alcalde, o fue de Peñalosa, creo que fue de Peñalosa, cuando existía pues la calle del Cartucha, lo que hicieron fue eh,
sacar a toda la gente, a todos los habitantes que habían allá del cartucho, y no hicieron un estudio social, geográfico, de cómo ubicarlos después. O sea, simplemente lo que hicieron fue llegar y tumbar absolutamente todo eso, lo que había allá en la zona del cartucho, y empezaron a sacar a la gente, ¿sí? No hubo un control, no hubo un control eh, de a dónde van a estar ubicados estas personas. En esa zona del cartucho hay un parque, no recuerdo cómo se llama, ahorita, ¿recuerdan ustedes cómo se llama ese parque que está donde estaba la zona del cartucho y por la sexta, entre todo ese sector, con Centenario. Caracas? El Parque Tercer Centenario. milenio. Exactamente. Creo que sí, hace algunos otros nombres, pero realmente es el Parque Tercer Milenio, eh, y que lo que hace es generar una zona muy bonita, ¿sí? Pero no pensaron en cómo controlamos de que ahora toda Bogotá, todos los habitantes de calle empezaron a caminar por toda la ciudad. Y pues obviamente eso generó un poco más de inseguridad, un poco más de inconformismo, y la percepción social pues se veía pues como también como alterada. Y eso está muy relacionado con este tema de la estratificación, porque pues eh, lamentablemente aquí en Colombia pues se ve muy marcado pues los estratos sociales, ¿ven? Esos estratos sociales, esas líneas imaginarias con respecto al estrato 3, al estrato 4, 6, ¿ven? Se perciben, se sienten, ¿ven? Nosotros podemos ver al norte de la ciudad unas mansiones impresionantemente hermosas, grandes, unas edificaciones hermosas, y pasando la calle hay unas invasiones, ¿ven? Entonces realmente, fíjense ustedes cómo se está generando un desequilibrio social, un desequilibrio en eh, en esa arquitectura social, ¿ven? Porque pues hay espacios muy bonitos, pero al lado hay una serie de lugares desprovistos de vegetación, ¿sí? Y hay hacinamiento. Y eso lleva a que la gente pierda ese pensamiento romántico, pierda un poco esa idea sublime de una gran ciudad, ¿sí? Entonces, realmente la conformación estética de esos espacios se ha perdido. Y eso lleva entonces a unas respuestas de estrés, a unas respuestas de no tolerancia, de irascibilidad. Y eso está generado ¿por qué? Pues precisamente por eh, ese mal manejo del espacio público, ese mal manejo de lo que es el crecer como ciudad. ¿Ven? Sí, es muy bonito evolucionar, es muy bonito crecer, pero eso se tiene que hacer de una manera muy organizada, ¿sí? No podemos perder nuestro entorno ambiental, no podemos perder nuestro paisaje, no podemos perder nuestro color, no podemos perder nuestro campo visual en cuanto a que no vemos nada verde, sino que estamos viendo pues espacios supremamente ligados al asfalto, en donde se pierden y se cortan o se talan una gran cantidad de árboles, ¿sí? Por aquello del tema de la construcción, de que aquí vamos a construir algo muy hermoso, ¿sí? Entonces la gente que tiene plata va a comprar una serie de condominios, y que pues sí, al lado de los ventanales de las casas o de los apartamentos hermosos que ellos tienen, que tienen una construcción arquitectónica muy bonita, ¿sí? Y que cuando se despiertan estas personas ven unas zonas verdes, eh, una gran cantidad de árboles, pero para llegar a eso, ¿cómo fue que destruyeron un paisaje? ¿Sí? Entonces, esa apertura de la ciudad un poco a esos jardines privados, a esos espacios de transformación urbana, eh, que ha venido evolucionando, pues realmente pues nos muestran cómo
se ha sido un poco egoísta en esa forma de ver cómo nos puede estar afectando. O sea, cuál es la percepción social de los que habitan allí y cuál es la percepción social de los que no habitan allí. Es decir, estamos hablando de la gente que tiene recursos económicos y las personas que no tienen recursos económicos, de esa interacción ciudadana. Porque, bueno, ahora cambiaron un poco esa regla, porque la gente antes tenían la posibilidad de cercar sus conjuntos residenciales y colocaban rejas, ¿ven? Para separar y que la gente no pasara por ahí. Pues obviamente quitaron eso y tienen que dejar ciertos tipos de espacios para que la gente pueda transitar. Obviamente no se hizo esperar la, las quejas por el tema de la inseguridad, yo es cierto. O sea, pues tener contentos a todo el mundo realmente es como medio complicado, ¿sí? Pero lo cierto es de que la evolución, y colocaba yo el ejemplo de lo que es el centro de Bogotá, como antes era un sitio supremamente histórico, muy bonito, muy residencial. Allá vivía los cachacos, y bueno, con todo este tema del Bogotazo, del M-19, de la muerte de Gaitán, entonces ha generado pues como una emigración a a los extremos al norte de la ciudad, ¿sí? En donde la gente simplemente por toda esa delincuencia y por toda esa inseguridad y por todas esas matanzas, por el tema del Bogotazo, pues entonces la gente lo que hizo fue salir de allá. Dejaron abandonadas sus casas y como tenían medios se fueron más hacia lo que es hoy día Chapinero, lo que es hoy día Teusaquillo, y ahí construyeron sus casas, unas casas muy bonitas, estilos coloniales, estilos chalet. Entonces empezaron a vivir allí, que pues hoy día todavía se sigue presentando eso. Pero la gente siguió expandiéndose y pues ya vemos nosotros cómo está la ciudad, cómo está esa interacción de los espacios públicos, ¿sí? Si ustedes miran la Bogotá antigua en fotos y lo que es hoy día, pues hay muchas añoranzas, ¿no? Pues porque hay cosas muy bonitas eh, que se perdieron, pero hay cosas también muy bonitas también que se crearon. Pero pues toda esa evolución pues genera entonces una crisis social de ese espacio público, ¿sí? Eh, Recuerden ustedes cómo era San Victorino hace muchos años, ¿sí? Eso era algo supremamente horrible, pues ya no lo es tanto, pero pues esa crisis social postmodernista precisamente de la evolución misma de los espacios urbanos, de los modelos urbanos residenciales, se fueron hacia los extremos, sobre todo al norte, ¿sí? Entonces, por eso se habla del norte y del sur, del occidente y del oriente, y cada espacio de eso tienes una serie de espacios públicos de estrato 6 o de estrato 1, ¿ven? Y en donde se relaciona muchísimo con el tema de la movilidad, cómo es que se llega a esos espacios, ¿sí? Cómo es que se está generando las vías de acceso a estos espacios, ¿ven? Entonces, eso ha llevado a que el espacio público haya cambiado y que genere, pues entonces, como les digo, esas crisis sociales, funcionales, eh, de acuerdo a que pues, realmente no se ha hecho como un plan de ordenamiento adecuado, sino que empezaron a crecer y a crecer y a generarse esos espacios públicos privatizados, ¿no? Entonces realmente pues se denota pues cómo esa sociedad o esa ciudad se estratificó. Estamos pensando en un ciudadano de una manera individual, pero que se privatizó pensando en los clientes que tienen posibilidades económicas, ¿sí? En donde ellos sí tienen una oportunidad y tienen una identidad propia
en donde ellos son realmente los que valen la pena. Y pues nos olvidamos de los demás. Entonces, son políticas urbanas, arquitectónicas, ¿no? Y que pues eso lleva a que se pierda cierta estética y que ese contexto urbano realmente pues se modifique, ¿sí? Entonces, pues eso tiene muchísimo que ver con el tema que estamos trabajando, esa percepción social y cómo nosotros con el paso de los años hemos vivido esas transformaciones de una sociedad, de un barrio, de una economía, de una cultura, ¿sí? Y el mundo ha cambiado, el mundo va totalmente acelerado y nosotros tenemos que ir como a la par con ellos, ¿sí? Con buenas actitudes o con malas actitudes, pero pues nosotros somos como la parte, mm, como la parte que puede estar siendo influenciada positiva o negativamente, ¿no? Entonces, no perdamos eso, pues esos errores del diseño, de la construcción, de la evolución mismo, de esa crisis social que se ha presentado en algunos espacios, en algunos tiempos, ¿no? Entonces, eh, eso lo tiene que ver con los estereotipos, eso tiene que ver con ese impacto de la estructura, del, del espacio social, de lo urbano, de lo social. Entonces, eso está llevando a eso, ¿sí? A generar estereotipos, creencias, a generar prejuicios, a analizar el contexto de acuerdo a las experiencias previas, ¿sí? Entonces, ahí estamos viendo esas características individuales, ¿sí? Eh, Ahora, con respecto como al contexto social, ¿sí? Esas situaciones sociales que yo les estaba mencionando, como el Bogotazo, con respecto a lo que se vivió en Bogotá en esa época, ¿sí? A ese entorno en el que ocurre la interacción formal o informal de todos esos cambios, la mano eh, de los gobiernos, de los alcaldes del momento, generaron entonces una manera positiva o negativa con respecto a de qué manera la percepción que tenemos hoy día de Bogotá, que lo coloqué como ejemplo en la clase de hoy, es precisamente lo que hemos visto, ese abandono, ¿sí? Esa situación con respecto a esas crisis, ¿sí? Entonces, ese contexto social ha cambiado con respecto a esas situaciones sociales, a esa influencia de los gobernantes, ¿sí? Algo que sí no se pierde nunca en ninguna sociedad y que también está muy ligado a esa percepción social generalizada, pues es el tema de las normas sociales, ¿sí? Entonces, dentro de ese contexto social, no olviden esto, por favor, dentro de ese contexto social están las situaciones sociales, están las normas sociales. Cada sociedad, lo sabemos, tienen unas normas, unas reglas y expectativas sobre el comportamiento que el ciudadano debe presentar, ¿sí? Eh, entonces, si dentro de las normas sociales nosotros vemos de que pues, cuando nosotros hablamos de las reglas de tránsito, nosotros vemos una pintura blanca en la calle, pintada en la calle, en la carretera, ¿sí? Unas líneas gruesas blancas, que es precisamente para que los conductores de los carros, de los vehículos, sea particular o público o colectivo, respeten. Entonces, es lo que llamamos las cebras como tal, ¿sí? Entonces, esos espacios, esas normas sociales o reglas comportamentales y expectativas que nosotros tenemos como claro que tenemos que respetarlas, porque es lo que nosotros nos controla para no cometer faltas que pueden atentar contra la vida de los peatones, de los transeúntes, de nuestra familia misma y de uno mismo. ¿Ven? Entonces, realmente ese tema de las
de las normas sociales, de esas reglas, nos invitan precisamente a que debemos respetarlas para poder entonces seguir adelante, ¿sí? Pero tristemente la gente no lo sigue, ¿sí? Y de hecho, las características de nosotros los seres humanos, de los que habitamos en una gran ciudad como es Bogotá, pareciera que no sintiéramos pues, como la preocupación por no tener ese seguimiento a la norma, porque me da lo mismo, ¿sí? Pero pues el que yo haga algo malo yo solito, pues eso no creo que afecte a una sociedad. Pues resulta de que así como yo estoy pensando, lo puede estar pensando una gran cantidad de personas. Entonces yo no voy a cuidar el medio ambiente, yo no voy a cuidar mi ciudad, entonces yo lo que hago es, eh, no cuido el espacio público, no cuido eh, la, el parque, no cuido las banquetas del parque, las sillas, no cuido los semáforos, eh, este tema de los grafitis, de la cultura del graffiti, pues se convirtió en eso, en cultura del arte gráfico ciudadano. ¿Ven? Entonces, todas esas actividades implican una serie de comportamientos que hacen de que se estén rompiendo esas normas sociales. Porque entonces yo me paro con mi carro en la cebra, ¿sí? Entonces yo me paso el semáforo en rojo. Entonces yo, después de que termino de comerme mi paquete de papas, entonces lo tiro a la calle. ¿Ven? Entonces pareciera ser que como no hay sanciones, o las sanciones que hay son supremamente irrisorias, entonces nuestro contexto social se deteriora, nuestra ciudad se deteriora, ¿sí? A veces la gente dice que Bogotá es ciudad de todos y a la vez de nadie, porque nadie la cuida, ¿sí? Y aquí todo el mundo llega, aquí a Bogotá todo el mundo llega, ¿sí? A estudiar o a trabajar, a vivir acá. Bueno, se le abren las puertas siempre, pero respeten esa normatividad social, respeten esos contextos sociales para poder entonces que la ciudad en donde estamos todos, en una ciudad urbana, que sea deseable, que sea habitable, ¿ven? Y no que la estemos deteriorando a cada rato. Entonces, realmente eso tiene que ver con esas normas sociales esas reglas, expectativas que tenemos nosotros del comportamiento de cada uno de nosotros para poder vivir bien, ¿sí? Entonces vemos nosotros que la gente simplemente hace lo que se le antoja y ya. Pero si yo le llamo la atención a esa persona, entonces me va a pegar qué regaño, me va a insultar, hasta me va a golpear. Entonces, ¿cuál es la actitud que asume la mayoría de la gente? Hacer caso omiso a lo que está observando, ¿sí? Y es que eso es cierto. O sea, eso es algo, eh, considero yo, bastante complejo en lo social, porque pues la gente termina actuando de una manera complaciente a lo que es la inseguridad con respecto a lo que es el deterioro de la ciudad. ¿Ven? Entonces realmente eso termina convirtiéndose, aunque no se quiera, como una norma, que así tenemos que actuar. Porque es que resulta que cuando yo actúo, a mí me va mal, porque estoy tratando de ayudar. Entonces no sea, perdóneme la expresión, no sea regalado, no sea sapo, no se meta en esta cuestión, métese en sus asuntos, ¿sí? Entonces la gente termina involucrada en situaciones complejas, ¿ven? Entonces ahí estamos viendo, como les decía, esas características individuales, en donde tenemos el tema de los estereotipos, los prejuicios, las experiencias previas, en donde estamos evaluando un poco lo que tiene que ver con esos contextos sociales en donde crecemos o en donde tenemos que llegar a vivir, ¿sí? En donde tenemos que sí o sí tratar de interactuar y convivir en esos contextos sociales, pero que cuando llegamos a esos contextos sociales nos recibe una norma social o tenemos que adaptarnos a esa norma social. ¿Ven? Hay un dicho que es muy conocido y es de que a donde fueres, haz lo que vieres. ¿Ven? Y si donde yo voy lo que veo siempre son infractores,
o conductas incorrectas, pues entonces como que yo tengo que adaptarme a eso y actuar también de una manera infractora. ¿Ven? Entonces, hay que tener en cuenta cómo es dentro de nuestra percepción social ese tema de las normas sociales. ¿Sí? Entonces, primero, características individuales. Segundo, contexto social, con el tema de las situaciones y las normas sociales. Ahora miremos otro aspecto importante que es la comunicación no verbal. ¿Sí? Entonces, aquí nosotros vemos respuestas individuales a partir de la comunicación no verbal. ¿Sí? Si nosotros hablamos de una comunicación no verbal, ¿a qué creen ustedes que hago referencia, señoritas, caballeros? ¿A qué hacemos referencia cuando hablamos de la expresión o de la comunicación no verbal? A las imágenes, A profe. la, Imágenes, pero ¿qué? Cuéntame cómo es ese tema de las imágenes. Pues las señales tanto de tránsito como de las normas que hay, por ejemplo, en las estaciones de Transmilenio, bueno, toda la señalización Mm. que es como evidente, creería yo. Sí, no estás distante en lo que realmente es también el tema de la comunicación no verbal. Pero cuando hablamos nosotros de esa comunicación no verbal es precisamente nosotros como personas, no tanto el contexto en donde estamos, aunque también ese tema de la señalización, en donde dice no cruce por acá o solamente gire a la izquierda, o sea, digamos que esos están dentro de la normatividad social y todo lo que tiene que ver con la señalización, ¿sí? Si nosotros pasamos por el lado de un hospital, seguramente vamos a encontrar señales en donde dice eh, no utilice el pito del carro, cosas como esas, ¿no? O si estamos en un centro médico, prohibido entrar con mascotas, aunque ya las mascotas entran a todo lado, ¿sí? O de pronto prohibido fumar. Digamos que esas son las señales las señales visuales que están acompañando el tema de las normas sociales, ¿sí? Lo otro, profe, bueno, de parte de nosotros es la corporalidad, los gestos de uno, Claro, los sí, movimientos, eh, las expresiones del rostro, creo que es eso. sí, claro, Mariluz, tienes toda, perdón, es realmente lo que se está presentando con respecto a lo que es la comunicación no verbal, la expresión facial, el lenguaje corporal, ¿sí? El lenguaje corporal es precisamente eso, cómo yo estoy manifestando mi bienestar, mi mal genio, mi tranquilidad, mi alegría, mi tristeza, mi enamoramiento, como lo queramos mirar. Eh, ¿Algo más, Mariluz? Sí, para completar lo que dijo Rosa ahorita, algo muy No importante se te escucha, Mariluz. Se te algo escucha muy lejos. importante, algo muy importante para completar lo que dijo Rosa ahorita es el tono de voz y la entonación, la vestimenta personal, el uso de espacio y la proximidad, todos los gestos que tienen que ver con nuestra expresión y comunicación. Sí, claro. Es exactamente, ¿no? Pues precisamente esas expresiones faciales, nosotros fácilmente podemos identificar cuando una persona está molesta, cuando está triste, cuando está alegre, cuando está asustada, cuando de pronto se siente mal emocionalmente, bueno, no sé, pero pues eso es una comunicación no verbal, ¿sí? Y es el lenguaje corporal pues que realmente nos acompaña, ¿sí? Eh, a veces cuando nosotros hablamos con los demás, tenemos algo que utilizamos frecuentemente, aunque hay algunas personas que no lo hacen, y es el tema del contacto visual, ¿sí? Sí, ayer No vimos eso. mantenemos, no lo tenemos a veces, no tenemos ese contacto visual, y el contacto visual en cierta manera puede desarmar a alguien o lo puede armar, ¿sí? Porque cuando yo tengo un contacto visual muy recurrente, ese contacto visual tiende a ser
o se puede presentar como algo mm, intimidante, como que me están intimidando por la manera como me están viendo, como la manera intensa de verme, ¿sí? O estoy demostrando, si yo no presto atención, si yo no tengo ese contacto visual, pues entonces estoy demostrando que lo que me dice la otra persona no me interesa, ¿sí? Entonces, todo esto de la comunicación no verbal, precisamente lo que hace es generar o afectar bueno, y otros signos no verbales afectan la interpretación y el juicio de uno como persona, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros cómo a nosotros nos acompaña siempre esa comunicación no verbal. Acuérdense que el silencio también es una conducta. El pensamiento también es una conducta no verbal, es una conducta encubierta. Entonces eso lleva a que la persona tenga que interpretar lo que está pasando en un momento determinado, lo que me está afectando, lo que me está molestando realmente. ¿Sí? Entonces ahí vemos nosotros cómo la comunicación no verbal, con las expresiones faciales, el lenguaje corporal, el contacto visual, si existe o no, o qué tan intimidante puede ser ese contacto visual, eh, pueden estar alterando mi interpretación, pueden estar alterando mi juicio de valor. O sea, ¿qué estoy yo interpretando acá? ¿Ven? Entonces, eh, digamos que para que se dé esas expresiones faciales o esa interpretación particular, hay algo que está de la mano en nosotros y tiene que ver con la cognición social. ¿Sí? Con la cognición social tiene que ver con los pensamientos, en últimas, con la interpretación, ¿sí? Pero si lo queremos ver un poco más en detalle, dentro de esa cognición social podríamos entender, por ejemplo, eh, lo que tiene que ver con la atención y la memoria. Tengan en cuenta esto, por favor. Cuando hablamos nosotros de cognición social, podríamos estar vinculando temas de atención y de memoria, ¿sí? Si yo tengo un dolor de cabeza impresionante, seguramente mi nivel de atención o mi capacidad de atención va a estar por el piso. ¿Por qué? Pues porque el dolor de cabeza no me permite concentrarme. Entonces, la atención es muy importante para poder entender la percepción de los demás, para poder entender el contexto particular que se está viviendo en este instante. ¿Sí? No sé cuántos de ustedes hoy, ahorita mismo estén pensando en situaciones económicas, en situaciones de pareja, en situaciones de salud, personal o familiar. Entonces, eso hace que yo tenga una cierto tipo de atención, ¿sí? Entonces, aquí cuando hablamos nosotros de esa cognición social y cuando involucramos el tema de la atención, estamos estamos teniendo en cuenta lo que tiene que ver con cómo se procesa la información, ¿sí? ¿Qué detalles se recuerdan a partir de una imagen en particular o de una situación en particular? ¿Qué detalles se recuerdan y que pueden influir en nuestra percepción? ¿Sí? Entonces, ahí estamos hablando de ese tema de la atención. Y va de la mano también del tema de la memoria, ¿no? Porque estamos hablando de cómo evocamos nosotros situaciones, cómo evocamos momentos que vivimos para bien o para mal, ¿sí? Momentos buenos, regulares o malos, pero que realmente nos están afectando en un momento determinado, ¿sí? Entonces, ahí vemos nosotros esos dos aspectos. Estamos viendo esos dos aspectos, la atención y la memoria. Bien. Eh, Dentro de otro aspecto, teniendo en cuenta el tema de la cognición social y la manera como la cognición social influye en mi percepción,
también podríamos estar colocando un tema importante y es la evaluación rápida, unos procesos en cierta manera automáticos que llevan a conclusiones rápidas, ¿no? Como que realmente esas evaluaciones rápidas lo que me determinan a mí son eh, como puntos de partida, como indicios de momentos determinados, ¿sí? Esas evaluaciones rápidas pueden ser positivas o negativas, ¿sí? Si yo, por ejemplo, yo voy en la noche manejando por una carretera y me pinché y pues tengo que ir a conseguir dónde desbararme. Entonces yo veo por allá a lo lejos un bombillo encendido. Entonces tengo que pensar de que tengo que de bajarme del carro y ir caminando hacia allá para poder entonces pedir ayuda. ¿Sí? En mi proceso de ir a caminar para pedir ayuda, pueden presentarse una serie de interpretaciones buenas, regulares o malas, ¿sí? Y me refiero yo a que como tengo que ir a pedir ayuda y como no sé quién vive allá y no sé qué tipo de persona es, si es hombre o si es mujer, si es buena gente, si es mala gente, entonces lo que yo hago es irme generando una serie de interpretaciones rápidas, de evaluaciones rápidas, que pueden ser, como les digo, regulares o malas, ¿sí? Entonces, en esa cognición, en esa interpretación que estoy teniendo, cuando yo voy caminando hacia allá, cuando me estoy dirigiendo hacia allá, yo puedo estar pensando, ¿y qué tal que esta persona crea que yo soy un ladrón? ¿Qué tal que esa persona ni siquiera quiera ayudarme? ¿Sí? ¿Qué tal que me insulte? ¿Qué tal que, ven? Entonces, en mi proceso de ir llegando allá a esa casa, voy a pedir ayuda, me estoy haciendo una película que hace que yo realmente también me indisponga, porque estoy lanzando unos juicios a priori con respecto a quién me voy a encontrar allá. Estamos teniendo ahí en ese caso evaluaciones rápidas, ¿sí? Con esos procesos, como les digo yo, automáticos, pues que llevan a conclusiones rápidas, ¿ven? Que seguramente pueden ser buenas o malas, ¿sí? Eh, Dentro de todo este tema de la percepción social, ya lo hemos mencionado con respecto a la identidad social, lo mencionamos también en clases pasadas, en estos días con respecto a la pertenencia a ciertos tipos de grupos, ¿sí? Y es definitivo el hecho de que mi percepción va a estar matizada de acuerdo a mi grupo social, de acuerdo a mi creencia religiosa, de acuerdo a mi enseñanza en la infancia o mi aprendizaje en la infancia, ¿sí? Al género, o sea, la pertenencia a grupos como tal me generan una identidad social, ¿sí? A grupos étnicos, a grupos religiosos, a ciertos, al género como tal, ¿sí? Puede influir en cómo percibimos a los demás, ¿sí? Tanto dentro de mi grupo como los grupos, el exogrupo como tal, ¿sí? Entonces esa identidad social me permite a mí estar muy en acuerdo o en desacuerdo con los demás grupos. Esa identidad social a mí me genera, como les digo yo, pertenencia o no, me siento seguro o no. Entonces, pues digamos, cuando hablamos de grupos religiosos, pues vemos la diferencia que hay entre un evangélico, entre un protestante, un católico, un cristiano, y cada uno de acuerdo a su creencia religiosa va a actuar y va a percibir y va a interpretar cómo se siente la persona, ¿sí? Y lo mismo pasa con los grupos étnicos, que era lo que hablábamos nosotros en clases anteriores también, de cómo son ciertos grupos y cómo esa cohesión grupal hace que la gente se comporte de cierta manera, eh, que para nosotros puede ser inaudita, pero para ellos es algo muy dentro de la norma social. ¿Ven? Entonces, ahí vemos nosotros otro aspecto importante. Quiero recordarles
dentro de este tema de la percepción social, estamos hablando de las características individuales, en donde nos quedamos con los estereotipos, el prejuicio, las experiencias previas, en donde estamos como segundo aspecto analizando el contexto social, en donde estamos teniendo en cuenta en este contexto social las situaciones sociales y en donde estamos también involucrando las normas sociales que, 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 que rigen a una, a una sociedad, ¿sí? Como tercer aspecto, estamos hablando de cómo es que se está presentando la comunicación verbal o no verbal, ¿sí? Esa comunicación no verbal relacionada con las expresiones faciales, con el lenguaje, con la manera como interactuamos con los demás, ¿sí? Y que eso nos lleva a tener cierto tipo de interpretación y el juicio hacia alguien, ¿sí? Ahí vamos tres aspectos. Recuerden, características individuales, el contexto social, la comunicación no verbal. Como cuarto aspecto que acabo yo de mencionar es la parte de la cognición social. Y dentro de esa cognición social estamos hablando de la atención y de la memoria. Ténganlo en cuenta. De las evaluaciones rápidas que hacemos nosotros con respecto a ciertos contextos. Cómo esa evaluación o esos procesos automáticos me conllevan a mí o me llevan a mí a tener unas interpretaciones rápidas también. ¿Sí? ¿Ven? Entonces, ahí vamos nosotros en ese cuarto aspecto que es la cognición social. Como quinto aspecto que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la percepción social, tiene que ver con la identidad social, que también ya la hemos explicado con respecto a la pertenencia a ciertos grupos, con respecto al género, a la religión, a la etnia, en donde estamos creciendo, en donde hemos venido viviendo en los últimos años, y que nos hace identificarnos y relacionarnos con nuestros grupos en particular. Ese es el quinto aspecto, la identidad social. Perdón, profe, ¿me regalan una intervención? Dime. Creo que nosotros estamos perdiendo como la identidad con nosotros mismos porque cada vez más los edificios, como usted decía, más grandes y nosotros más pequeños, pero nosotros deberíamos en este momento del mundo empezar a cambiar en que nosotros tenemos que ser un modelo de ejemplo, digamos, mantener conectados. Me gusta mucho este tema porque tenemos que ser cuerpo y mente, ¿sí? La mente tiene que ser tan fuerte como el cuerpo y nos estamos debilitando por tanta cosa, contaminación, todo lo que usted mencionó. Gracias. Ok, sí, gracias. Pues eso tiene que ver muchísimo con la identidad social que tenemos nosotros en nuestro mundo, que es lo que nos ha estado contaminando con la evolución misma del mundo, con la presencia de las redes sociales, con la presencia de, de toda esta gama de influencias de los medios de comunicación. Todo ha cambiado. Y por eso yo inicié pensando en esa evolución que se da a nivel social. Ese es el quinto aspecto, ¿no? Todo lo que tiene que ver con esa identidad social. Como otro aspecto importante es el tema de las emociones. O sea, nosotros no podemos alejarnos del tema de las emociones, de lo que sentimos, de lo que nos pasa a nosotros y cómo nos afecta emocionalmente, ¿sí? Nosotros experimentamos emociones buenas o malas, experimentamos respuestas según nuestras percepciones, ¿sí? Algunos de ustedes son más emocionales que otros. Algunos de ustedes se afectan mucho más que otros, ¿ven? ¿Por qué? Pues por el aprendizaje que han tenido a nivel emocional. Somos muy dados a ser emocionales, ¿sí? Que nos duele cosas sencillas, nos duelen cosas complejas, pero pues de eso estamos hechos nosotros, ¿sí? De conexiones sinápticas, de emociones que para uno es algo bien particular y para otros no tanto, ¿sí? Si a mí me afecta algo, de pronto a otra persona, eso que a mí me afecta no le afecta a esa otra persona, ¿sí?
Entonces, las emociones, perdón, que experimentamos en un momento determinado, pues pueden estar afectando nuestras emociones, ¿sí? Eh, entonces, si yo veo que una persona tiene un momento de felicidad, de pronto mi percepción hacia esa persona es de egoísmo, es de envidia, porque no me gusta que esa persona esté sintiendo eso, ¿sí? Entonces realmente empezamos a evaluar una serie de condiciones, ¿sí? Esa persona se siente feliz, yo no. Yo quisiera tener esa sensación o esa emoción, esa respuesta emocional, ¿sí? Entonces, ¿qué hago yo? ¿Sentirme bien o sentirme mal de acuerdo a lo que yo estoy viviendo en un momento determinado? ¿Ven? Entonces, las emociones realmente nos están eh, afectando nuestras percepciones. Vuelvo y digo que de acuerdo a las experiencias vividas, esas emociones pueden también estar nos pueden alterar nuestra percepción, ¿sí? Aquí hay un tema muy importante, es el tema de las atribuciones. Eh, digamos que las atribuciones son eh, las explicaciones que damos sobre las conductas de los demás. Atribuciones. Estas atribuciones pueden ser internas o externas e influyen en nuestra percepción. Les voy a dar un ejemplo de lo que son las atribuciones. Las atribuciones, eh, yo puedo pensar de que a mí me fue muy bien en la entrevista de trabajo porque yo atribuyo el éxito a eh, a mi preparación, a que estudié la historia de la empresa, a que estudié cuál es el objeto al cargo que yo me voy a presentar. Entonces yo atribuyo mi éxito a esa condición interna de compromiso, ¿sí? Si también yo tengo éxito en esa entrevista de trabajo, pero no lo estoy haciendo, o sea, no estoy generando una atribución interna, como te las explico ahorita, sino una atribución externa, entonces yo casualmente eh, me coloqué una camisa de color azul. Entonces, yo le estoy atribuyendo mi éxito a que me coloqué esa camisa de color azul hoy. Porque es que en algún otro momento me la volví a colocar esa camisa azul y también me fue bien en el día. Fíjense que estamos hablando de las atribuciones internas y externas, ¿sí? Y eso influye en mi forma de interpretar y eso influye en mi forma de percibir las cosas, ¿sí? Entonces, cuando le estamos dando una gran relevancia a que por haberme puesto esta camisa me fue bien, pues obviamente eso no tiene ninguna razón de ser, ¿sí? Pero por el contrario, si yo analizo mi resultado porque me preparé adecuadamente, bueno, eso es una atribución interna. Entonces, en la medida, y esto está muy relacionado con el autoconcepto y la autoestima que tenemos sobre nosotros, ¿sí? A la credibilidad que yo tengo sobre mi desempeño, sobre mi capacidad, sobre mi intelecto, sobre mi conocimiento. Entonces, ahí vemos esa atribución interna o, eh, o externa. Otro ejemplo de lo que tiene que ver con las atribuciones internas o externas, ¿sí? A mí me fue bien entonces en el parcial, ¿sí? Entonces, yo puedo pensar, me fue bien en el parcial porque es que a todo el mundo le fue bien. Es que ese parcial, o sea, a todo el mundo le fue bien, ¿ven? Entonces yo estoy interpretando de que no fue por mi compromiso de estudio, sino que pues ese parcial estaba tan fácil que todo el mundo lo pasamos, ¿ven? En cambio, si nosotros hablamos de una atribución interna, es de que yo pasé ese parcial con éxito precisamente porque me preparé, es decir, confío y creo en mi capacidad intelectual. Entonces, esas atribuciones internas es algo importante y que influye en nuestra percepción, ¿sí? Entonces, cuando yo vaya a tener que ir a cierto tipo de entrevista o a algún sitio
tengo que colocarme la camisa de color azul. Porque si no me la coloqué, entonces seguramente me va a ver mal. Ahí estamos hablando de la percepción. ¿Ven? Lo hemos mencionado en el transcurrir de la clase ahorita mismo, es el tema de las diferencias culturales, ¿no? Acuérdense ustedes cómo la cultura genera ciertos tipos de comportamiento, nuestra cultura siempre genera cierto tipo de interacciones sociales, entonces las diferencias culturales pueden afectar la manera como interpretamos el comportamiento y las interacciones sociales. Entonces la cultura también ejerce una gran influencia, y eso lo tenemos claro, ¿sí? La cultura en donde las personas crecen y se desarrollan, ¿sí? Y por último, pues está, cuando hablamos nosotros de la diversidad, pues es claro que la diversidad existe en nuestros contextos sociales, la diversidad, o sea, no es que seamos únicamente blanco y negro, no, la diversidad existe. Y qué bueno que existan, porque a partir de las experiencias diversas que tenemos nosotros, pueden enriquecer o sesgar mi percepción social, ¿sí? Dependiendo del contexto, dependiendo de las actitudes hacia esa diversidad. Cómo yo estoy interpretando lo que a mí me ocurre, cómo yo estoy interpretando lo que yo aprendo, lo que yo me enseñan, ¿sí? Es la diversidad de todas las cosas que me ofrece un mundo eh, contaminado por las redes sociales. O sea, la diversidad está allí y no la podemos negar, no la podemos limitar. Digamos que ese es el tema que teníamos que trabajar hoy con respecto a la percepción social desde lo arquitectónico hasta lo individual y colectivo, desde lo antiguo hasta lo contemporáneo, desde la evolución misma de lo que es un mundo en donde ha crecido de una manera desorbitante, en donde definitivamente tenemos que colocar cierto tipo de normas para que no nos salgamos de esos parámetros y nos volvamos un caos. La percepción social influye en nuestro comportamiento. La percepción social genera cierto tipo de respuestas adaptativas, funcionales o no, que llevan a la persona a tener buenos resultados o no. No sé si tengan alguna pregunta con respecto al tema en particular de hoy. Mariluz. Profe, sí quería comentar algo, digamos, cuando se paran los semáforos o se dañan, a mí, por ejemplo, me causó, incluso así vaya caminando, vaya en bicicleta, vaya en lo que sea, a mí para eso es terrorífico, como, digamos, se presenta esa situación de caos, ¿no? Es, es ¿Por algo qué? Porque fundamental de nosotros entender que nos afecta y el entorno, y menos si no, digamos, si yo estoy en un semáforo parado y se pasa un carro, una moto, una persona se cruza las aceras, en otros países, por ejemplo, no sucede en algunos, ¿no? Tienen las normas estrictamente que como que el ser humano tiene que someterse a algo que usted decía ayer, o le dan un castigo, que algo que le cause dolor, o nosotros en este caso sería una multa, porque algunas personas no cumplen las normas, entonces lleva a que otras vaya viendo eso y la vaya copiando, ¿sí? Porque si uno lo hace, entonces, ah, no, yo también lo puedo hacer. Y entonces, digamos, a mí, en el caso mío, me molesta que yo vaya andando en el carro y se crucen personas, así que días tuve que frenar porque si no, a las 8 de la mañana vuelve una señora. Entonces, son cosas muy, como muy que nos afecta de verdad, como usted lo decía, en nuestra vida diaria. Gracias, profe. de- definitivamente tenemos que seguir las normas. Definitivamente, pues para eso existen las, eh, las señales de tránsito, porque pues si no, esto sería un caos total. Y la gente, pues obviamente, de acuerdo a sus experiencias vividas, pueden tener muchos miedos, muchos temores de que algo malo le pueda llegar a suceder. Por ejemplo, hay gente que es muy juiciosa siguiendo sus reglas de tránsito y se paran ahí en la acera y la persona que no respeta las normas de tránsito y se pone a mezclar la gasolina con el alcohol, se sube a la acera
y el pobre peatón que estaba juicioso ahí sin hacer daño ni nada, ni estaba incurriendo en faltas de tránsito, fue atropellada. Y el problema no fue de él, el problema fue de esa persona que estaba rompiendo las normas sociales, en donde la percepción visual fue alterada precisamente por tener alcohol en su sangre. Entonces, hay muchas cosas que hacen que nosotros tengamos que entender cómo la percepción de lo que nosotros vemos, de lo que nosotros hacemos, influyen definitivamente en nuestro comportamiento. Y que debemos tratar de ver hacia la otra persona cómo esta persona puede realmente o ayudar o complicarnos un poco la vida. Bueno, muchachos, señoritas, Gracias, profe. no es más por hoy, entonces les pido el favor de que lean el artículo que tenemos para el lunes. El jueves, creo que tenemos, el jueves de la semana entrante ya tenemos el parcial, el primer parcial, entonces, ojo, todo lo que nosotros hemos visto en clase, lo que hemos hablado en clase y lo que nos dicen los artículos, ténganlo en cuenta porque seguramente el parcial va a estar relacionado con todos esos temas que hemos visto. Muchachos, señoritas, muchas gracias, que tengan un feliz fin de semana. Chao, que estén bien. Gracias, profe. Gracias, Buen profe. fin. Buen fin de semana. Feliz Profe, fin. gracias. Profe, chao. Chao, chao, que estén bien. Chao. Profe.